De estas más de 2.4 millones preliminarmente verificadas, representan alrededor del 90% de las 2.758.000 firmas que se requieren para cumplir con el requisito constitucional para que la revocación de mandato sea efectivamente convocada por el Consejo General del INE y que coincide con el 3%, como lo mandata la Constitución, de la lista nominal para que proceda la realización de este ejercicio. A pocos días de que se complete la verificación de dichas firmas, el INE se prepara ya en las demás actividades para la organización de este proceso, que culminará con la jornada de votación a realizarse el próximo 10 de abril. Bueno, pues este es un fragmento, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Este es un fragmento de Lorenzo Córdoba, el presidente del Consejo General del INE, que está en este momento de la revisión de las firmas que se han recabado en México para ver si finalmente se activa o no se activa la consulta nacional llamada de revocación de mandato. Es todo un tema en México, es un asunto que tiene muchas aristas, es un asunto que ha causado polémica, polarización. Al final de cuentas tenemos una cosa bastante singular, que es que desde la propia presidencia de la República, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, se promueve la idea de que se debe poner a consulta si se mantiene o no en el cargo el presidente que promueve la consulta, lo cual lleva a pensar que no estamos frente al ejercicio que la Constitución le permite a partir de no hace mucho a las y los mexicanos de ver si se quita a un mandatario, sino se perfila esto en la práctica para una ratificación de mandato. Pero bueno, ya la lectura política, desde luego que está a la orden del día en estos momentos en México, y bueno, pues desde todos los puntos de vista estamos hablando del estreno, del muy probable estreno de una herramienta constitucional que le costó muchísimo a México que tuviéramos en esta Carta Magna. Pasó mucho tiempo hasta que México pudo tener en su Constitución precisamente la figura de revocación de mandato, y el estreno muy probablemente, si termina el proceso como va, pues se va a dar en estas condiciones, es decir, una probable circunstancia en donde lo que suceda es la ratificación del mandato en lugar de una revocación. Así que es la realidad mexicana y sus particularidades. Y bueno, esto que vio usted hace un momento tiene que ver con el informe que da Lorenzo Córdoba del proceso que se está viviendo de la revisión de las firmas que se recabaron hasta el 25 de diciembre, el día de Navidad del año pasado, y ahora están en la revisión precisamente de la validación o la validez de estas firmas necesarias. Se requiere el 3% de la lista nominal en 17 estados de la República Mexicana. Entonces, bueno, esto que vimos hace un momento en voz de Lorenzo Córdoba es el instante en donde están ocurriendo las cosas para ver si finalmente se logra el conjunto de firmas necesarias y se activará ya formalmente lo que será la consulta nacional de revocación de mandato. Bueno, hemos buscado al doctor Lorenzo Córdoba, precisamente al presidente del INE, para hablar de este proceso. No ha estado exento esto de situaciones bastante tensas y bastante complicadas entre la autoridad electoral, el gobierno de la República y la mayoría en la Cámara de Diputados fundamentalmente. Así que de esto hablaremos, Lorenzo, si me lo permites, para tratar de abarcar lo más posible, pues esto, lo que se está viviendo en México. Gracias por estar aquí, bienvenido y feliz 2022 que arranca de esta manera. Muchas gracias, Carmen, un verdadero placer estar contigo, te saludo, te mando los mejores deseos también para este año intenso en materia electoral y a ti de tu auditorio. Sí, efectivamente, Carmen, creo que vale la pena esta construcción que estabas haciendo. Es una figura muy nueva, la de la revocación de mandatos, se está instrumentando por primera vez. Se introdujo en la Constitución en diciembre de 2019 como un mecanismo que pueden invocar, detonar un número de 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, como bien mencionabas, con una dispersión territorial en 17 entidades, que, así lo dice la Constitución, le hayan perdido la confianza al presidente de la República y por lo tanto detonan este ejercicio electoral en donde las y los ciudadanos estamos llamados a definir si termina anticipadamente su mandato. La paradoja en la que hoy estamos es difícil de entender, es que los principales promotores de esta figura
hoy están siendo pues el propio presidente de la República y su circuito político de allegados, bajo la lógica de que lo que está en juego es la ratificación del mandato. La figura es una figura distinta, no es llamar al pueblo para que se pronuncie sobre si continúa, sino formalmente, como ocurre en todos los países democráticos donde existe este mecanismo, es para que quien no está conforme con el propio presidente o con un gobernante plantee su salida anticipada. En fin, pero esas son las coyunturas. Ya mencionabas el número de firmas que se requieren para que se convoque esta figura. Pues prácticamente se logrará en los próximos días. Yo digo que ya es inminente. Se entregaron más de 11 millones de firmas en total y se requieren 2.700.000 firmas. Estamos muy cerca de la validación de las firmas necesarias y por lo tanto es casi inminente que en los próximos días, en las próximas semanas, el Consejo General del INE tenga que emitir la convocatoria formal para que esta figura se lleve a cabo el 10 de abril, la jornada electiva, el 10 de abril próximo. El contexto, diría, solamente para cerrar esta aproximación a esta nueva figura, el contexto, pues además se ha venido complejizando por el hecho de que la propia ley de revocación de mandato obliga al INE a organizar este ejercicio con el mismo número de casillas y con las mismas garantías que tiene una elección federal. En la última elección federal se instalaron 161.000 casillas y la ley de esta materia, de la revocación de mandato, pues con justa razón, me parece, plantea que este ejercicio, que es como una especie de elección al revés, no es una elección para llegar al cargo, es una elección para eventualmente retirar del cargo un funcionario, se tenga que hacer con los mismos requisitos. Eso tiene un costo y el INE le planteó a la Cámara de Diputados los recursos necesarios, pero la Cámara no nos los dio. Hoy, a lo largo de estas semanas, ha abierto una polémica muy importante porque el INE quiere hacer la revocación con los montos y los requisitos que establece la ley, monto de casillas, y eso tiene un costo de recursos que hoy no tenemos. Y tanto la Cámara de Diputados primero como el gobierno parece que no están en la lógica de generarnos los recursos necesarios para hacer como se debe esta figura. Eso nos ha llevado a tribunales, el asunto lo tiene la Suprema Corte, ha habido una serie de litigios, el INE va y está avanzando, pero hoy no tenemos las condiciones presupuestales necesarias para poder instalar todas las mesas de votación y cumplir con los requisitos que pide la ley. Desde el gobierno y desde los circuitos gubernamentales se nos han dicho que esto es producto de los excesos, digamos, en el gasto que tiene el INE, y nos han planteado incluso una serie de medidas de disminución de sueldos, quitar prerrogativas y demás, sin tomar en cuenta que las propias sentencias de los tribunales nos impiden hacer ello, que tiene que ver con las condiciones laborales del instituto. Son dos temas que el gobierno y sus circuitos, los circuitos gubernamentales, están confundiendo. Ese es el dilema, pero de que va a haber revocación, Carmen, la va a haber, va a ser una revocación bien hecha porque la va a hacer el INE, pero las dimensiones de este ejercicio es lo que hoy está en juego. Está también lo que fue una, pues diría yo, intentona, un intento fallido, digámoslo así, de procesar penalmente a los que en uno de los capítulos de esta historia votaron a favor de una circunstancia relacionada con suspender los trabajos, no de la recolección de firmas, sino de lo que pudiera derivar de esta obligación constitucional. Todavía no es fallido, los expedientes están abiertos, bueno, y se siguen las persecuciones penales. Digo fallido, porque si bien el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia en contra de los que votaron así colegiadamente, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió un mensaje que pues hizo que quien lo promovió literalmente se retractara, pero formalmente sigue ahí, en pocas palabras, este intento de pues procesamiento penal en una de las partes de esta historia que se está contando ahora esta noche en este pues encuentro con Lorenzo Córdoba. Después de la pausa, Lorenzo, volvemos en esta conversación. Yo creo que hay mucho material para que puedan seguir recortando el INE. Veo incluso que al interior del propio INE hay diferendo entre los consejeros sobre algunas medidas de austeridad que deben de tomar.
Yo creo que tienen que tomar más medidas de austeridad. Yo sería de la idea que todavía es una cantidad bastante importante y que tienen ellos que aportar más para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Porque son muchos ángulos. Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, aquí hay varios escenarios que están por dilucidarse. Uno, si hay revocación de mandato, si hay la consulta, ese es un asunto. Si la hay, entonces la opción uno es que la gente diga que se quede el presidente, no queremos que se vaya y ya, no pasa más. Si llegara a darse el caso, porque pues está esa posibilidad finalmente, en donde se llegue a la mayoría de votantes que digan le perdimos la confianza a López Obrador y sí que se vaya, en ese remoto escenario, ¿qué sucedería? Creo que es muy pertinente, Carmen. Tiene validez jurídica, es decir, tiene efectos solo si se alcanza al menos el 40% de votación de quienes tenemos derecho a votar. Es decir, de los 93 millones, votan aproximadamente 37 millones. Si esto ocurre, si se alcanza el quórum de 40% de participación, entonces los resultados de la revocación son vinculantes. Si de quienes votaron la mayoría dice que no quiere que proceda la revocación, pues el presidente continúa hasta el término de su mandato, es decir, termina el sexenio. Si en cambio la mayoría decide que se vaya, que termine anticipadamente el mandato, entonces la consecuencia jurídica es que el presidente deja el cargo, entra a sustituirlo durante un mes el presidente de la Cámara de Diputados, casualmente quien nos ha denunciado a nosotros, ¿no? Sería presidente de la República durante un mes, en tanto el Congreso de la Unión, elegido en colegio electoral, nombra a aquella persona que va a terminar el sexenio. Esas serían las consecuencias, así que es importante no solamente saber si se va a llevar a cabo, yo creo que es inminente que se va a llevar a cabo. Hoy hay un dilema respecto de que, como te decía, cuáles son las dimensiones. Si la Secretaría de Hacienda, si el gobierno no nos da los recursos que hemos solicitado adicionales con base en una sentencia del Tribunal Electoral, pues entonces haremos la revocación. Aproximadamente estimamos con el tercio de las mesas de votación que deberían instalarse, pero ya no es responsabilidad del INE, sino más bien del gobierno, que no ha generado los recursos para que esta se haga. Y si participa el 40%, pues estaremos a lo que la mayoría de quienes votaron decidan, ¿no? Con las consecuencias que te he mencionado. Bueno, en el escenario de que se realiza la revocación de mandato en México, en el escenario de que la mayoría de la gente de este 40%, que tendrían que ser casi 37 millones de personas las que votaran en ese sentido, que dijeran le perdimos la confianza y sí que se vaya, obviamente se va con todo su gabinete. Es evidente que los funcionarios que acompañan a este gobierno tampoco estarían en funciones, o como dice la ley. No, la ley no dice nada al respecto, pero es una potestad del presidente de la República, evidentemente, hacer los nombramientos al gabinete. Este es un sistema presidencial, no parlamentario. Algunos cargos tienen que pasar por la ratificación del Congreso, los altos cargos de Hacienda, los cargos del Servicio Exterior, etcétera. Pero, digamos, sería muy difícil que el presidente del Congreso, si llegara a darse la revocación del presidente de la República, en ese mes que fungiría como presidente de la República, hiciera cambios en el gabinete, pero el presidente o presidenta que fuera designado por el Congreso, pues evidentemente tiene todas las potestades constitucionales, puede mover, como ocurre en los escaños presidenciales, prácticamente con toda libertad al gabinete, pero esperemos, bueno, pues es una hipótesis, lo va a decidir la ciudadanía, pero pues es una hipótesis que generaría, como tú ves, una enorme inestabilidad, sobre todo, y llama la atención, en un contexto en el que es público y notorio que el presidente López Obrador goza de una aceptación y de un respaldo público pues muy importante, ¿no? Pero bueno, pues si la ciudadanía decide que se haga la revocación de mandato, el INE tendrá que hacerla. Sí, bueno, lo estamos aquí conversando como una hipótesis, como un escenario, evidentemente, que puede suceder, pero pues tan es así como tú lo planteas, que es el propio presidente quien promueve la revocación de mandato.
la revocación de su propio mandato, con lo cual pues se entiende básicamente que lo que tendremos de facto, no lo que dice la Constitución, pero de facto pues sería una suerte de ratificación de mandato con todo lo que eso significa. Pero bueno, me detengo en esta parte porque no es menor. Cuando el presidente de la Cámara de Diputados hace unos días decíamos decidió, a fin de año, decidió presentar denuncia formal en contra de los consejeros electorales que, como tú, votaron una resolución que pretendía resolver. Hay discusión jurídica si estaba bien o no el asunto, pero eso ya tocó, eso es otro tema. Estaban tratando de suspender temporalmente hasta que no quedara resuelto precisamente el tema de los recursos necesarios para hacer esta consulta. ¿En qué punto estamos, Lorenzo? Así es, Carmen. Mira, creo que es importante señalar lo siguiente. Como se presentó ese diferendo con la Cámara de Diputados que no dio los recursos que habíamos solicitado para poder hacer esta revocación, el INE fue en primera instancia a la Suprema Corte de Justicia. Es el órgano competente para resolver, digamos, este tipo de diferencias entre dos poderes. La Corte lamentablemente no resuelve de manera muy rápida y entonces lo que el INE, la mayoría de los consejeros en el INE consideramos es que era prudente poner en pausa, es decir, posponer, no el ejercicio, la captura y revisión de las firmas continuo, sino algunos elementos, algunos procesos de este ejercicio que no teníamos claridad de cómo fondear, posponerlos hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia se pronunciara. Hay algunos actores, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, que no estuvieron de acuerdo con esta decisión, eso se vale en democracia, y que promovieron recursos jurídicos ante las instancias correspondientes. Eso fue muy bueno. El presidente de la Cámara fue ante la Suprema Corte de Justicia diciéndonos, oigan, el INE no puede posponer este ejercicio. Incluso hubo quien fue al Tribunal Electoral y tuvieron la razón. Es decir, ¿qué quiero decir? Que qué bueno que se promovieron estos recursos que nos dan claridad a nosotros. Mira, Carmen, para el INE es muy importante saber que si no tiene los recursos para poder hacer la revocación como lo pide la ley, por circunstancias ajenas al propio INE, eso no va a traer como consecuencia responsabilidades de parte nuestra. Y fue muy importante que fueran ante la Corte y ante el Tribunal Electoral distintos actores que estaban inconformes con la decisión que tomó el INE. Eso es muy bueno porque es reivindicar la vigencia de nuestro Estado de Derecho. En donde el presidente de la Cámara de Diputados, desde mi punto de vista, cometió un exceso y rompió o traspasó más bien una frontera infranqueable en un sistema democrático, porque rompió esa base sobre la que se sustenta toda la convivencia en democracia. Presentó además una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de, como decías bien, de 6 consejeros y del secretario ejecutivo. Esa denuncia obtuvo un rechazo social amplísimo. El conjunto de consejeros, los que habíamos votado posponer y los que no, nos pronunciamos en contra. Académicos, la barra mexicana de abogados se pronunció en contra, muchos opinadores, en fin, hasta el propio presidente de la República descalificó ese recurso. Después de esa presión pública, el presidente de la Cámara tuvo que echarse para atrás. Dijo que iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para evitar que siguieran las acusaciones penales. Hasta ahora, salvo un tuit, no ha mostrado ningún documento ni ningún elemento que haya actuado en ese sentido, pero lo grave del asunto es que las denuncias, una vez presentadas contra los servidores públicos, se siguen de oficio. Y la Fiscalía Especializada de Delitos Anticorrupción de la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación, es decir, inició las investigaciones, está solicitando información y la amenaza penal sigue abierta sobre nosotros. Por eso yo confío mucho en que en los próximos días y semanas se dé cuenta de que no hay ningún delito. Se nos acusa de habernos puesto de acuerdo para violar la ley. Un delito que se llama de coalición de servidores públicos. Es tan absurdo, Carmen, como pensar que cada vez que los diputados se ponen de acuerdo para votar una ley que después es revocada por la Suprema Corte por inconstitucional, cometieron este delito de coalición. Y creo que en las próximas semanas, si sigue existiendo Estado de Derecho en este país, la Fiscalía General de la República debería archivar como definitivamente concluidas esas investigaciones. Así están las cosas. Así están las cosas. Entramos en la parte final, Lorenzo. Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Nos vamos en una frase. ¿Cómo te despides?
Mira, yo diría, Carmen, que la revocación de mandato va a salir bien. Hoy hay un dilema respecto de sus dimensiones y el INE una vez más le va a cumplir a la ciudadanía. Después habrá que hacer un balance y verificar qué habrá que cambiar de esta figura, pero de que va a haber revocación de mandato va a haber, Carmen. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues gracias a ti, Lorenzo, de que va a haber consulta sobre revocación de mandato, que no significará en la práctica revocación de mandato, es casi un hecho. Pero bueno, ya seguiremos analizando esta situación que de pronto parece kafkiana, como podría ser pues esta que está viviendo México. Gracias por estar aquí y hasta la próxima, Lorenzo. Adiós, Carmen, gracias por la invitación. Igualmente, gracias, Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Nos vamos con esto, pásala bien, hasta la próxima.